Así que Isabel Briceño, Daniela Pastrana, muy buenos días, bienvenidas. Hola, buenos días. Buenos días a todos, a todas. Alberto, Ernesto. Hola Isabel, hola Daniela. Pues sí, Arturo se va a incorporar en unos minutos, ya le avisamos que es la tercera llamada, comenzamos. Y vamos a comenzar, Ernesto, si te parece, Daniela, queremos empezar contigo, como directora de pie de página, como responsable del equipo de periodistas que trabajamos ahí, que colaboramos en este importante medio de comunicación, y también por tu interés personal has dado un seguimiento muy, muy puntual junto con Isabel y junto con Arturo y otros compañeros sobre este caso de la comunidad Triqui. 15 meses, 16 meses en la calle, en condiciones deplorables, los niños también en riesgo permanente, y sin embargo en poco tiempo, en unos días, porque es la impresión que queda, pues el gobierno de Ciudad de México decidió actuar, y bueno, ya se dio ayer la conversación con Martí Batres, y esta es una conversación también que queremos tener, pues, para darle continuidad a este tema. ¿Qué decir? Sí, ¿Qué decir? sí, Adelante. si me permites también tantito, Alberto, perdón, para hacer adelante, sí. anuncio. Perdón, Daniela. Mire, yo me tengo que retirar, nada más queríamos como Rompeviento TV, pues participar en la introducción de esta mesa, pero por un compromiso que tengo que retirarme. Así que le comento también que el secretario de Gobierno, Martí Batres, pues nos hizo favor de enviarnos muchas fotografías y varios videos sobre señalamientos y cuestionamientos que él estuvo haciendo en los que teníamos discrepancia. Unos tienen que ver en la condición del traslado y de cómo llegaron las compañeras al campamento y cómo fueron trasladadas desde la versión oficial del gobierno de la Ciudad de México. También se señaló Martí Batres que había fauna nociva. Él se refería a ratas que encontraron precisamente cuando levantaron pues el campamento. Digo, basta decir que pues es la Ciudad de México y estar en la calle pues por tanto tiempo, pues no necesariamente es fácil impedir esto, pero más allá de eso, pues son los datos y cosa que agradecemos nosotros, lo comentó ayer Alberto Nájar y un servidor, pues que se abrieran a la posibilidad de este diálogo que celebramos, aún con las discrepancias que aún tenemos con el gobierno de la Ciudad de México. Si les parece, y para darle entrada a Daniela, vamos a ver estos videos, por ejemplo, donde se ven algunas ratas o ratones que nos envió el secretario de Gobierno y que hicimos el compromiso pues de pasar las imágenes pues que ellos nos enviaron. Así que son dos videos que vamos a pasarles seguiditos, duran 1 minuto máximo cada uno, en donde se ve este asunto de las ratas y donde están llegando, donde se ven niños y niñas en un campamento, en el campamento que les instalaron ahí. Así que vamos a ver estos dos videos y regresamos a comentarlo ya con Daniela Pastrana. Por mi parte, al regresar del video, pues yo ya no estaré con ustedes, me despido. Así que Daniela, Isabel, Alberto, gracias y esperemos que Rodrigo Ávila, el secretario particular de Martí Batres, que es, como él nos señaló, el que estuvo involucrado y que estuvo también en el lugar de los hechos, por eso es que le decíamos a Martí que sería útil que él participara, porque si estuvo ahí, pues nosotros tenemos la versión y la documentación audiovisual y fotográfica de Isabel Briceño y de Arturo Contreras. El gobierno ya nos envió la documentación que ellos tienen, también gráfica y audiovisual. Le vamos a pasar estos dos videos y regresamos con ustedes. Va. Está la muerta que te...
Sí. Bueno, esos son los videos. Hay un videíto cortito también de otro ratón que se ve por ahí, por alguna razón a la hora de postproducirlo, pues algo me salió mal ahí, una disculpa, pero son dos videitos donde aparece en uno un ratón, en otro ratón o rata según la mirada de cada quien. Pero esos son los elementos y durante esta charla que van a tener ahorita, pues vamos a estar pasando un video donde se ven pues las fotografías que nos hicieron favor de enviar de la Secretaría de Gobierno y esperemos que se incorpore Rodrigo Ávila, el secretario particular de Martí Batres. Ahora sí, les dejo y Daniela Pastrana, tienes la palabra, disculpa ahí la intromisión otra vez. Adelante, Daniela. Gracias, pues qué pena que te vas, Ernesto, pero pues vamos a estar aquí platicando. Mira, yo escuché ayer con atención tanto la entrevista como la conferencia que dio en la tarde el secretario de Gobierno Martí Batres, y creo que hay que serenarnos, porque no sé, yo creo que al secretario se le olvida que pues somos las mismas personas que hace 25 años cuando ellos estaban en el movimiento popular, nos pasaban las grabadoras o les pasábamos nuestras grabadoras para que grabaran las reuniones cuando no nos dejaban entrar. Y esto es lo mismo, ¿no? O sea, nosotros hacemos el mismo periodismo y aquí hubo una situación muy específica. Hubo un cerco policíaco, más de, o sea, Isabel pensaba que eran más de 200, Arturo después al día siguiente contó 120, pero eran muchísimos para 16 mujeres, y sacaron a la prensa, eso dice la nota, la primera nota que está, sacaron a Isabel, de hecho hay un video también en el que Isabel va discutiendo con la policía que la está sacando y le dice, no me toques, porque pues es la 1 de la mañana, y los policías asustan, ¿no? Y de ese momento, pues la información que nosotros podíamos recibir era la que nos mandaban las señoras por WhatsApp. Es lo mismísimo que dice la nota. No tenemos ninguna intención de tergiversar nada, ni ha sido nunca nuestra intención, pero así como antes pasábamos nuestra grabadora para que nos dijeran, pues ahora ya no hay grabadoras, ahora ya hay internet, pues ahora nos mandan audios, videos de lo que está pasando adentro, porque pues claramente a Isabel no la dejaban entrar, ¿no? Y no la dejaron entrar pues, ni en todo el traslado, o sea, las fotos se ven justamente desde fuera del cerco de la policía. Entonces, ese es el primer punto que yo creo que se tiene que entender, ¿no? Nosotros no estamos, o sea, y la nota lo dice claramente, la información la teníamos de las señoras que estaban adentro, que le decían a Isabel lo que estaba pasando, porque pues la conocen, porque Isabel pues se fue con ellas a Oaxaca en el primer retorno, en ese retorno tan fallido, porque ha estado pendiente, pues entonces le tienen confianza y le decían esas cosas. Ahora, una pregunta que tú le hacías ayer al secretario, si mentían las señoras o no. Bueno, la verdad es que ahí sus respuestas me parecían un poco o bastante desafortunadas, en el sentido de que las mujeres pudieran no tener como autonomía y ser manipuladas solo por algunos líderes. Pero las señoras, al final de cuentas, lo que ocurría también es que estaban asustadas.
y estaban asustadas porque si tú ves a los policías, o sea, y esa es la parte que siguen sin explicar, la diferencia entre el desalojo de este fin de semana y la vez pasada, cuando les ayudaron, como dice, les pusieron un transporte y se fueron a Oaxaca, y ahí sí iban muy contentas las señoras, ahí sí, Isa lo recordará porque pues ella igual me estaba mandando la información de lo que estaba pasando, y pues yo le decía, pues trépate al camión con ellas, Isa, y vete con ellas, y así pasó, y hasta allá hasta se enfermó de COVID, ¿no? Porque así fue. Era otra cosa, ni hubo un cerco policíaco, decía el secretario ayer que no hubo, que no había forma de hacer un operativo a otras horas, que es muy complejo. Bueno, la otra vez no fue a la 1 de la mañana, fue a las 8 de la noche, no hubo ningún cerco policíaco, desarmaron su campamento, se subieron al camión, se subió Isa con ellas y se fueron a Oaxaca. Entonces sí había otra forma de hacer esto, no era necesario hacerlo en la madrugada y con cientos así de policías rodeando, haciendo un cerco, porque lo que ocurre es que las asustan. Y por supuesto, si nosotros no tenemos nunca, ningún reportero de pie página tiene una actitud prepotente nunca. Si hubieran dejado pasar a Isabel, pues entonces a lo mejor Isabel podría haber tenido la versión de los funcionarios, pero pues no la dejan. Y ese es el primer problema, ¿no? O sea, no es que nosotros no quisiéramos publicar su opinión o su versión o lo que quieran, es que solo teníamos la que nos mandaban las señoras de un lado al otro de la valla policiaca durante toda la madrugada. Entonces, eso es muy importante decirlo, ¿no? Porque el hecho de descalificar al medio o descalificar el trabajo de unos reporteros de Isa, que ha estado ahí, llueva, truene, relampague, que se ha ido hasta Oaxaca, que le costó enfermarse de COVID por hacer esa cobertura el año pasado, y Arturo, que se fue después de las 5 de la mañana para estar en la mañanera, después se fue a cubrir eso hasta las no sé qué horas de la noche, al día siguiente con la retención, pues decir que están, o sea, descalificar el trabajo de los reporteros, eso me parece una barbaridad de parte del secretario. Ahora, yo entiendo, y sí entiendo que pueda molestarle, que la reacción en redes sociales, ya sabemos cómo son las redes, pues de pronto pueda ser muy desproporcionada de muchos grupos. O sea, y que yo leía comentarios en Twitter que decían, eso Atenco y son represores, y dices, no, o sea, ¿quiénes hemos cubierto esas cosas? ¿Quiénes? La APO, Atenco. Es más, el 1 de diciembre de 2012, que, por cierto, fue el ahora canciller Marcelo Ebrard, el que le tocó esa parte, ¿verdad? No, bueno, no hay nada que ver, no hay punto de comparación con esas represiones que podemos recordar en la Ciudad de México o en otros lugares. Y entonces puedo entender que le molestaran mucho los cuestionamientos, pero a nosotros nos toca eso. O sea, nosotros no vamos a estar, no tenemos ninguna intención en estar golpeando al gobierno de la ciudad, porque pues nosotros nunca estamos golpeando a nadie, no es una cosa que nos interese, pero siempre vamos a estar del lado de las personas más vulnerables y siempre vamos a estar vigilando y haciendo cuestionamientos de lo que creemos que no está bien, porque del mismo modo como en la mesa de periodistas de los jueves dije que me parecía que había sido una acción estupenda la del gobierno de la ciudad, el 8M, al desactivar cualquier acción de violencia previamente, pues así en este caso, o en el del desalojo de la ocupa de la ciudad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues vamos a decir que hubo un abuso. Y un abuso que no nada más son los golpes, o sea, es que dicen, es que no hay violencia porque no las golpeamos. No, o sea, 100, 200 policías para desalojar a 16 señoras, no se necesitan, o sea, a lo mejor 16 policías, ¿no? Como dicen, 16 señoras con 4 niños y 2 adultos. Bueno, 20 policías, uno por uno, o ninguno, porque si iban tan contentas como nos dicen, pues no necesitas ningún policía. Dos, o a lo mejor uno es para ayudarles a guardar sus cosas, pero no necesitas esa cantidad de policías, no necesitas en la noche. Entonces,
nos toca decir eso, nos toca cuestionar esas cosas, como lo tenemos que hacer, porque pues es la parte que nos toca. No hay ningún interés de estarles pegando, ni de estar molestando, ni de estar inquietando, pero pues eso aquí y en cualquier manual de derechos humanos que podamos leer es abuso de la fuerza del Estado. Y es eso, no necesitamos decir más. Creo que son las cosas que se tienen que aclarar y que el problema no es atacar a quienes documentamos, o sea, el asunto no es atacar eso, el asunto es que revisen sus formas de actuar y que pues digan, ok, a lo mejor sí, y entonces vamos a evitar que esto vuelva a ocurrir, ¿no? Porque yo creo que Martí es un funcionario, pues, es inteligente, es sensible a muchos temas. Creo que el enojo pues hace que diga cosas que no corresponden a la realidad, ¿no? Y sobre todo en la entrevista en la mañana, pues había unas expresiones que realmente no correspondían para nada tampoco a lo que realmente ocurre. Entonces yo lo que creo es que tenemos que serenarnos todos, y que lo que tendría que hacer pues es revisar estas formas de actuar y sobre todo decirnos con toda claridad qué va a pasar con estas personas que pues claramente sí, el problema no es de la Ciudad de México, el problema es del gobierno de Oaxaca, eso ya lo sabemos y ya lo hemos dicho. Y el problema también no es pues bueno, no es, sí, también involucra al gobierno federal porque pues justamente vinieron aquí a pedir ayuda al gobierno federal y no se ha resuelto. Pero el tema es cómo recibe la ciudad a personas que son desplazadas, que están sufriendo un desplazamiento forzado, ¿no? ¿Cómo les recibe una ciudad donde los derechos son para todos? ¿Cómo los trata? ¿Cómo las trata? Entonces, primero, pues estuvieron ahí 1 año y medio, y después de eso, pues se las llevan así. O sea, y además a un lugar como lejano, obviamente ellos quieren tener su manifestación en un lugar donde se vean. Uno quiere que la gente que se manifiesta y que está en esas condiciones, pues lo que espera es que la estén viendo para ver si le hacen caso, ¿no? Entonces, pues ahí más bien lo que creo es que tendría que dar respuestas a esas otras preguntas y no estarnos cuestionando a nosotros. Sí, justamente, Daniel, al final de la conversación ayer, que por momentos sí se puso pues un poco intensa porque no podíamos estar de acuerdo con el señalamiento con el cual abrió la conversación Martí Batres, es decir, casi después de decir buenos días, pues empieza a acusar a nuestro medio y a Momentum, por supuesto, que es el espacio que tenemos en alianza con Rompeviento, de que estábamos fuera de la realidad y documentábamos algo que no existió. Y bueno, usted ya ayer si tuvo oportunidad de ver la conversación, pues se podrá tomar sus propias determinaciones. Hubo también un debate intenso en redes sociales, justamente por el intercambio de opiniones, que insisto, es bienvenido. Lo importante es que se pueda hablar y se pongan todos los elementos sobre la mesa y que usted juzgue, que es algo totalmente distinto a como ocurría en el pasado. Y parte de estos señalamientos que hubo a posteriori, Isabel, era esa idea de que la único que prevalecía era como el planteamiento del gobierno del distrito de la Ciudad de México, perdón, ya estoy también muy en el pasado, me quedé en aquellas épocas, en el sentido de que no había sido un desalojo violento y de que no había sido documentado tal como lo publicamos en pie de página. Hubo quien inclusive en Twitter reclamaba que al ver un video de lo que ocurrió un día después, pues decía, ahí está, el desalojo fue de día, no de noche, como ustedes publican. Vamos a ubicar un poco las cosas, si les parece. Cuéntanos cómo fue tu experiencia en la madrugada, Isabel. ¿Te enteraste que estaba ocurriendo esto? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que tú viste? Y lo que, por supuesto, puede usted consultar en pie de página, pero tú, de primera voz, ¿qué pasó? Hola, pues sí, como a las 12 de la noche recibí una llamada, no eran exactamente las 12, pero bueno, me avisaron de ahí, como Daniela bien lo dice, durante la cobertura y todas estas visitas que estuvimos haciendo o dándole este seguimiento a la comunidad triqui, tanto en el retorno como
fallido, como lo dice Daniela. Y bueno, pues en las conferencias que hacían, ¿no? Ayer también lo comentaba el subsecretario, una conferencia en pleno eje central, pues sí, pero es que no había otra forma en que ellos encontraran que les hicieran caso. Pues ellas tenían mi número, me avisaron que estaba lo que habían llegado muchos policías y que les habían dicho que que las iban a desalojar. Entonces, bueno, pues ya fui a eje central, ya estaban varias calles rodeadas por los elementos de la policía de la Ciudad de México. Estaba cerrado pues ahí eje central, unas calles, Avenida Juárez, perdón, unas calles antes. Ya accedí caminando, me pude pasar porque les dije que iba con las mujeres triquis, pero ya el problema fue cuando me dijeron cuando yo dije que era reportera, pues ya no me dejaron, ¿no? Me dijeron que me tenía que salir, y me dijeron, es que tú nunca dijiste que eras reportera. Le dije, sí, yo te dije que era reportera. Bueno, entonces me sacaron, les dije que necesitaba hablar con alguna de las personas que estaban haciendo que estaban a cargo de ese operativo, de ese desalojo. No me contestaron, no me dijeron quién era. Y bueno, como Dani lo dice, pues me quedé a las orillas y pues desde afuera estuve viendo lo que sucedía, ¿no? En realidad no es que les hayan dado tiempo para que ellas eligieran sus cosas. El personal de limpia estuvo recogiendo así con las palas como si fuera la basura. No es que se las llevaran a la basura, como ayer se aclaraba, es que como si fuera basura las recogían con esas palas y las estaban echando a los camiones. No hubo tiempo para que ellas acomodaran, ¿no? Y bueno, desde afuera intentaron salir para hablar conmigo, pero pues no las dejaron. Y bueno, este operativo duró pues casi 2 horas. Se escuchaban desde afuera los gritos de los niños, estaban espantados, las mujeres gritaban que no se querían ir, que ellas dijeron que se querían replegar, que desde ese momento dijeron que se querían quedar ahí en una orilla de la banqueta para esperar a sus demás compañeras, a sus compañeros, pero no fue tan cierto como se estaba manejando ayer, que ellas subieron felices y con toda la disposición a los autobuses estos, ¿no? Eso no fue así, ellas no se querían subir. Y pues obviamente que entre todo el altercado, cuando ellas gritaban que sus cosas, que pues los niños se espantaban, y también fue un hecho, y sigue siendo un hecho, que hasta este momento la queja anónima no se les ha entregado. Yo creo que también ese es un tema importante en donde se tendría que pues transparentar esa queja. No sé por qué a ellos no se les ha entregado. Me estaban comentando que lo único que les dieron ayer fue una copia del reglamento de la Ciudad de México, en donde de las vialidades, en donde pues atañía esto de las manifestaciones y eso, ¿no? Sí, además entiendo que les querían hacer firmar un documento, no sé, Arturo, si nos cuentas el día después, pero déjame terminar esta idea. Les querían hacer firmar un documento donde había un compromiso de parte de la comunidad, esta parte de la comunidad triqui, que tenía 16 meses en plantón y no están aquí por gusto. Lo que querían era que el gobierno de Ciudad de México tener este compromiso de que no iban a volver a bloquear ninguna vialidad. De eso hablamos en un minuto. Para ubicar en la línea de tiempo, Arturo, después de que ocurre este desalojo, como bien dice Isabel, que las mujeres en ningún momento, estas señoras querían subirse a los autobuses, como dijo Martí Batres, de que aceptaron subir de buena gana, les llamó un líder y se bajaron. Esto no ocurrió así, según lo que atestiguaste, Isabel, pero al día siguiente, horas después de que las llevaron a un sitio que el gobierno de Ciudad de México habilitó y que vimos algunas imágenes en la colonia Valle Gómez,
pues se siguió la inconformidad y surgió entonces una protesta. ¿Qué fue lo que ocurrió, Arturo, al día siguiente de este desalojo que ocurrió en la madrugada, horas después, para ser más exactos? Arturo, cuéntanos, ¿qué ocurrió? Tu micrófono. Listo. Horas después yo llegué al campamento, al albergue al que las habían trasladado, en la colonia Valle Gómez, ¿no? Ahí en la calle del Rayas, esquina con el circuito interior. Cuando yo llegué, la imagen que tenemos ahora en pantalla, creo, contrastaba mucho con lo que uno podía ver, ¿no? Este es el interior de la carpa, sí, y al interior de la carpa estaban estos catres. Ayer el secretario de Gobernación dijo que eran colchones, ¿no? Estos no son colchones, son catres. Y la gente, cuando yo llegué, estaba muy molesta por el trato que les habían dado, ¿no? Por cómo habían cargado sus cosas hacia los camiones, como comenta Isabel, como si fueran basura y lo subieron con palas, ¿no? Las señoras comentaban, es que ellos dicen que nos dieron tiempo para subir las cosas al camión y para escoger lo que nos iban a llevar. Me dicen, si nos dieron 10 minutos para recoger las cosas más importantes que teníamos sin ningún previo aviso e intentar recoger todas nuestras pertenencias, es mucho, ¿no? O sea, llegaron, nos avisaron y a los 8 minutos ya estaban subiendo todo con palas. Al parecer al lugar llegaron y dejaron las cosas como estaban, ¿no? Ahí se ven los sanirrent, los sanitarios que ellos habían puesto. No eran más que excusados y baños, ¿no? Ellos comentan que eran regaderas con aguas calientes, pues yo no veo ahí las regaderas con agua caliente. Y justo es en esa imagen, el espacio que está atrás de las carpas, digamos, desde donde toma uno la foto, ahí estaba todo tirado, ¿no? Uno encontraba lonas, encontraba chanclas, libros, trastes recién usados, ¿no? Que se ve que estaban todavía cocinando cuando llegaron los policías y tuvieron que levantar, bueno, los policías y los trabajadores de obras de la ciudad que comentaba ayer el secretario de Gobernación. Subieron todas las cosas, llegaron y así se las botaron, ¿no? Eso sí parecía un basurero en el momento. Cuando yo llegué había personal de la Comisión de Derechos Humanos, tanto nacional como local de la Ciudad de México. También habían otros activistas y las señoras estaban recogiendo sus cosas. Dijeron, nosotros no nos queremos quedar aquí, ¿no? Ahí se ve una imagen en la que había gente de la Secretaría de Gobierno ofreciendo comida, ¿no? Yo vi que llevaron panes incluso de la panadería La Ideal y chocolate caliente, me parece, de la panadería española. Pero y los niños los tomaron, ¿no? Especialmente los niños, que eran los que solían tener más hambre. Las mujeres casi no aceptaron comida por el mismo enojo que traían. Dijeron, es que no queremos aceptar nada de este gobierno. Y no queremos aceptar nada, sobre todo porque no queremos estar en este albergue, que no es un albergue, que es un estacionamiento. No queremos aceptar nada por cómo trataron nuestras pertenencias, por cómo nos trataron a nosotros, y nos vamos a ir. Cuando yo llegué, ellas estaban subiendo las cosas a un camión, a una plataforma móvil, no se puede decir camión, y a partir de la plataforma móvil empezaron a hacer viajes para trasladar las cosas a la sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y después ellas esperaban salir de ahí caminando y llegar de nuevo al Palacio de Bellas Artes, y después de eso dar una conferencia y moverse a la casa del estudiante. Esto nunca pasó, ¿no? Se les retuvo al interior de este estacionamiento, no los dejaban salir, y entonces fue que empezaron a romper los sanitarios que había puesto la jefatura de gobierno, ¿no? Lo que ayer comentaba el secretario Martí Batres era que ellas habían roto los sanitarios móviles y que los habían empezado a lanzar. Bueno, es que los empezaron a lanzar porque alrededor del predio en el que estaban había un grupo de muchos policías y ellas querían salir, entonces derribaron una valla ciclónica y para quitar, digamos, a la cortina de granaderos que estaban enfrente, les empezaron a lanzar los sanitarios que cargaban entre ellas. No es que los empezaran a destruir porque tuvieran un odio al gobierno, ¿no? Es porque querían salir, es porque querían no estar ahí. Eventualmente lograron salir y sucedió todo esto, ¿no? Llegaron al circuito interior, las encapsularon en el circuito interior. Cuando empezó la lluvia, la policía hizo un amago de liberarlas, abrieron un poco la barrera y empezaron a salir todas. Después, según me cuentan las propias mujeres triquis, ellas escucharon cómo se canceló la orden en el radio y les empezaron a cerrar el paso y las empezaron a corretear y fue que salieron corriendo hacia el interior de las calles de la colonia Valle Gómez. Ahí estuvieron
ahí se separaron y las rodearon de nuevo estos grandes cercos policíacos, rodearon a varios grupos, yo conté al menos 4 grupos diferentes, uno en una casa y otros 2 alrededor de la colonia. Según nos reportaron Isabel y Alejandro en la noche, estos grupos eventualmente se abrieron y los dejaron reunificarse, ¿no? Durante este momento hubo gente que logró escapar al control policial y se fueron hacia la casa del estudiante o hacia otros lugares, ¿no? Entonces ahí fue que empezaron a separarse familias, ¿no? Una señora me contaba, yo tengo 4 hijos, iba con 2 de ellas yo agarradas corriendo y mi esposo llevaba a otras 2, a la más chica y al más grande, ¿no? Y nos separamos por un día porque ellos lograron escaparse y nosotros nos tuvimos que meter a la casa a la que el día de ayer todavía había un cerco policial que duró más de 24 horas. Estando en este cerco policial todavía reprimidas, sin poder moverse, sin poder salir, sin poder ir a ningún lado. Ayer que le preguntamos durante Momentum al secretario de Gobierno, Martí Batres, si es que las triquis tenían posibilidad de moverse, de salir y de dormir en otros lugares que no fuera el patio de una vecindad, pues él nos dijo, sí, ustedes mismos ya lo dijeron, ¿no? Ellas salieron y se fueron a algunos lados. Nadie les está reteniendo el paso, no se está bloqueando. Entonces, yo aquí, en todos estos hechos, veo una clara narrativa de querer dominar el discurso y de querer plantear una versión que tampoco acaba de reflejar las cosas como sucedieron, citando al propio secretario de Gobernación, ¿no? Me parece muy importante señalar esto que ya remarca Isabel, que es el no dejar pasar a la prensa para documentar los hechos, ¿no? Ayer en el cerco de la calle esta de Mapimí, donde estaban los policías, donde todavía quedaban algunas 30 mujeres triquis, estábamos los medios de prensa fuera, yo pedí permiso para entrar, les dije, oigan, quiero ir a hablar con las mujeres que están allá adentro, soy reportero, les mostré mi credencial, incluso les mostré la credencial, la acreditación de la conferencia de la prensa matutina, me dijeron, no puede pasar nadie, ¿no? Y horas después me di cuenta que habían pasado 2 camarógrafos al interior de esta zona y estaban tomando video y estaban haciendo enlaces en vivo. Entonces yo me acerqué y les dije, oigan, déjenme pasar, ahí hay 2 cámaras, ¿no? Y yo quiero documentar. Me dijeron, no, es que no se puede, ¿no? Tienes que pedir una acreditación ante comunicación social. Bueno, ¿ante comunicación social de quién? ¿De la policía? ¿De la Secretaría de Gobierno? ¿De la Comisión de Derechos Humanos? ¿De la colonia Valle Gómez? ¿Comunicación social de los triquis? ¿No? O sea, ¿ante quién tenía yo que tramitar eso y cuándo me iban a dar respuesta en un bloqueo policial, ¿no? Creo que hay varios puntos, ¿no? Que pueden ir discutiéndose sobre estas versiones encontradas. Ayer el secretario mencionaba, es que los niños cuando llegaron al albergue estaban jugando. Bueno, es que los niños, al estar encapsulados al interior de circuito interior, en carriles centrales, por más de 6 horas, pues también se pusieron a jugar. ¿Por qué? Porque es algo que hacen los niños, juegan. Así estén bajo la lluvia, así estén en una manifestación, así estén huyendo desplazados de sus comunidades, así estén en un campamento en medio de Eje Central y Avenida Juárez, los niños juegan, porque es lo que hacen. Entonces, creo que sí hay un intento, ¿no?, de demostrar una realidad que tampoco coincide con los hechos. Sí, como bien comentábamos, Arturo, Daniela, Isabel, pues son 2 versiones. Es muy positivo que el gobierno de Ciudad de México presente su versión, me parece que es muy importante, así como también es muy importante que nosotros presentemos el otro lado, que es como desde cada quien pudo documentar lo que sucedió allí. Pero en el fondo, y ahorita tenemos las imágenes justamente de cómo quedaron las pertenencias de las mujeres y los niños y los hombres triqui, de la comunidad triqui, que permanecieron 16 meses en un plantón frente al Palacio de Bellas Artes de Ciudad de México. Ahí están precisamente. Así es como quedaron las pertenencias una vez que llegaron al albergue donde pretendieron que se quedaran. Aquí el tema de fondo, para aprovechar estos minutos, mi querida Daniela Pastrana, es que hay una comunidad que no está aquí por gusto, que ha permanecido 16 meses desplazada de su pueblo, de su tierra, por la violencia de la que es objeto en Oaxaca. Y hay también una autoridad local, el gobernador Alejandro Murat, que no ha querido resolver este tema. Un gobierno federal que lo reduce, por supuesto, a un asunto intercomunitario, pero la responsabilidad primera es del gobierno de Oaxaca.
para dar un poco de contexto, si nos cuentas en un par de minutitos de qué se trata, por qué están aquí este grupo de personas de la comunidad triqui y por qué no han podido regresar a su tierra. Daniela. Sí, mira, justo estaba ahorita buscando una nota que fue la primera que publicamos cuando apenas llevaban 77 días en la Ciudad de México, que es cuando yo me los topé, y yo me los topé porque estaba buscando una manifestación feminista a la que no encontré, creo que era contra Salgado Macedonio, y las vi marchando y me llamó la atención la cantidad de mujeres que había con niñas. Estamos hablando de marzo del año pasado. Y en esa nota, justamente, una de las cosas, explicábamos varias cosas, que el conflicto que hay ahí entre organizaciones, que son 4 Multi, Ubisoft, y no sé cuál es otra, pero hay otra, tiene muchos años, ha dejado muertos de distintos bandos, es complejo, es un tema que corresponde y que no han resuelto los gobiernos de Oaxaca, desde no solo sino muchos, porque tiene, no sé, cuando lo de Betty Cariño, o sea, bueno, tiene años, 2 décadas, ¿no? El tema aquí es que esta comunidad no había sido afectada o sea, no había sido involucrada en ese conflicto hasta diciembre del 2020, cuando a punta de balazos, o sea, a punta de armas, lo sacaron de su comunidad. Lo que ellos quieren, lo que han pedido y lo que han insistido es que quieren regresar a su casa. Y lo que vinieron a hacer acá, porque lo sacaron en diciembre del 2020, y no los dejan regresar, es regresar a su casa, así de fácil, eso es lo único que quieren. Entonces, unas personas llegaron a la Ciudad de México para pedir que el gobierno federal interviniera y que la Guardia Nacional los ayudara a regresar a su casa, que es lo que contaba de cuando un par de meses después de la primera nota que hicimos, Isabel se fue con ellos en ese regreso fallido, porque no pudo ni la Guardia Nacional, ni Segov, ni nadie hacer que pudieran entrar. O sea, hubo un cerco alrededor y no pudieron entrar a su comunidad y tuvieron que venir de regreso. Entonces, no es que estén acá porque quieran, no es porque les guste vivir en la calle, quieren estar en Eje Central porque ahí se ven y ahí es donde sienten que puede hacer una protesta efectiva y decir, véannos, porque si los mandan lejos, pues no, a un albergue, pues pueden estar en mejores condiciones, pero no es su casa, no es donde quieren estar. Y esa nota, que es la que estaba buscando, justamente por la visión que tenemos siempre en pie de página, pues está enfocada en las niñas y niños. O sea, si a alguien le ha importado lo que pasa con las niñas y niños de ese plantón, créanme que es a nosotros, porque justamente no nos hemos clavado en la política, en los dimes y diretes, y qué dicen, porque es un tema complejo, largo, que tendríamos que estar en Oaxaca para estarlo documentando a fondo, ¿no? Nos hemos interesado en lo que pasa con los que están aquí en la ciudad. Y ahí, no sé si es posible que puedan poner ahí la nota, que digo, es de marzo del año pasado, el objetivo era con los niños. No hablamos con el líder, yo no me dediqué a hablar con las niñas, con todas las niñas que encontré en esa marcha, ¿no? De sus aspiraciones, de cómo había sido, de cómo se habían asustado, de todo lo que tenga que ver con su estancia en la Ciudad de México y cómo estaban viviendo en la Ciudad de México. Y si les gustaba o no les gustaba y qué querían hacer. Entonces, lo que quiero decir con esto, porque de pronto sí hay muchos comentarios de que ¿por qué no hacen esto? ¿Por qué no hacen lo otro? ¿Por qué no vi? No, el objetivo siempre y de todos ha sido ver qué hacemos y qué pasa con las personas desplazadas forzadas, que están siendo recibidas en la Ciudad de México, y es la misma cobertura y es lo mismo que pasa con el tema de migraciones, Beto, que tú lo sabes muy bien, que es justamente cuando, o sea, el tema es sí, pues si estuviéramos en Guatemala, pues estaríamos entrevistando al presidente de Guatemala, ¿no? Pero lo que estamos documentando en México es cómo lo recibe un gobierno que tiene un discurso humanitario y pro-migrantes. Pues es lo mismo en el caso de los desplazamientos forzados. Ellos quieren estar allá y nosotros pues lo que documentamos es
cómo los recibimos acá. Y eso es justamente el foco que tenemos. Ahora, pues yo solo quiero decir que sí hay todavía muchas cosas. A mí lo que me deja de experiencia esto es que hay muchas cosas que tenemos que trabajar con el racismo estructural que tenemos. Por eso aprovecho para invitarlos. Hoy tenemos una tertuliana en Tierra Adentro sobre ese tema del racismo, porque a veces ni siquiera nosotros nos damos cuenta de que estamos siendo racistas en nuestros comentarios, o de que hay una política o de que hay como una visión que sin notarlo está cruzada por por esta discriminación y este desprecio que hay hacia comunidades indígenas. No es que los tengamos que idealizar ni romantizar, hay personas, la bondad, la maldad no son propietarias de ningún grupo étnico ni del lugar de origen, ¿no? Pero tener a estas familias aquí, aceptar que estuvieran 15 meses en la calle, ¿no? Y que se supone que hubo muchos acuerdos, negociaciones y todo eso, y que estuvieran en las condiciones que ahora nos dicen que están, y que bueno, que hasta que hubo una queja anónima, se preocuparon por los niños. Bueno, pues es que justamente pues nos está hablando de una no política de atención a las personas desplazadas. Está con nosotros Rodrigo Ávila, que es secretario particular del secretario de Gobierno de Ciudad de México, Martí Batres. Rodrigo, bienvenido a Momentum, qué bueno que lograste incorporarte a la conversación. Nos cuenta Martí que tú estuviste presente no solamente en la noche en que ocurrió este desalojo, sino que has sido como una especie de enlace en la Secretaría de Gobierno con la comunidad triqui, sus líderes y las personas que permanecieron en el plantón. ¿Qué nos puedes tú decir es lo que ocurrió esa noche y lo que ocurrió después de la manifestación que hubo posteriormente? No sé si estuviste tú también, te tocó trabajar este tema, cuando las mujeres salieron del albergue porque no querían estar allí y que hubo una confrontación con elementos policíacos. ¿Qué es lo que ocurrió? Nos compartieron ustedes videos de las condiciones en las cuales se encontraban este campamento. Es un poco difícil evitar que se metan la fauna que existe en todas las ciudades, pero más allá de eso, cuéntanos, ¿qué pasó? Tú estuviste ahí. Bien, primero que nada, saludos a Daniela, saludos a ti, Alberto. Son personas que reconozco, respeto y admiro por su trabajo periodístico. Mira, los siguientes comentarios. No es que el gobierno de la Ciudad de México se haya dado cuenta de las condiciones en las que vivían los compañeros triquis en ese campamento. Desde que llegamos aquí a la Secretaría de Gobierno, los desplazados de Copala fueron precisamente de los primeros grupos a los que atendimos, con los que nos reunimos, con los que tuvimos contacto y una serie de acuerdos. En el tema personal, durante el invierno pasado, que si recordarán, estaba al alza una nueva ola de COVID y que se mezclaba con la situación de frío, etcétera, etcétera. Pues yo asistí durante varios tiempo, primero, a preguntarles a las compañeras encargadas del plantón si se les ofrecía algo. Segundo, a plantearles que las condiciones del plantón no eran las adecuadas para los menores y para las personas adultas mayores, digo, para nadie, pero principalmente para estos grupos. Les solicitamos desde ese entonces que ellos y ellas nos dieran alguna opción donde ellos quisieran instalar su campamento para que tuvieran mejores condiciones. Estas personas sistemáticamente se negaron a abandonar el plantón, a trasladarse a otro lado por un asunto, digamos, de estrategia política del grupo, ¿no? A pesar de que hubo muchos ofrecimientos,
gobierno de la ciudad hizo también enlace con instancias federales, enlaces con los gobiernos de Oaxaca. Si ustedes recordarán, se han hecho varios pronunciamientos públicos al gobierno de Oaxaca para que solucione esta situación, que a final de cuentas, pues es la solución de fondo. Sin embargo, no se logró, porque ellos dentro de su estrategia consideraban que era indispensable mantener este plantón, que recordemos que empezó en Eje Central y luego se recorrió a Avenida Juárez. Decían que si se iban de ahí, su lucha iba a ser invisibilizada y por lo tanto tendrían, digamos, problemas para poder presionar. Nuestro argumento en ese sentido eran dos. Primero, pues las condiciones humanitarias en que vivían, y segundo, pues la situación de las afectaciones a la propia ciudad. Aún en días recientes, abril o marzo, no, me parece que en abril todavía, el 12 de abril, entabló contacto conmigo Horacio Santiago, el dirigente, para plantearnos que una compañera embarazada estaba a punto de dar a luz. Evidentemente, pues eso no podría ser. Y hicimos las gestiones necesarias para poder que este nacimiento ocurriera en un hospital en condiciones óptimas, precisamente por eso. Y días después, la titular de la Comisión de Derechos Humanos local nos hizo llegar una comunicación con una serie de observaciones respecto a las condiciones en las que estas compañeras y compañeros vivían ahí, ¿no? Seguramente ustedes pues ya proyectaron, por ejemplo, los videos donde había ratas, había una serie de fauna nociva, que pues, evidentemente pues no, eso no implica, digamos, una condición sana y digna para convivir, para vivir de ninguna persona, sea adulta mayor, menor, o una persona de edad, digamos, laborable, no son condiciones. Entonces, básicamente, esta situación se debió para atender este tema que nosotros ya habíamos intentado pactar con la dirigencia de este grupo, del Multi, y que a nuestras solicitudes y a nuestras intenciones, digamos, de mediar y de pactar el traslado del plantón a un lugar con mejores condiciones, siempre recibimos una negativa sistemática, y esta negativa tenía que ver con un interés político del grupo, por una cuestión de estrategia política. Creo que para tener un análisis más equilibrado acerca de la situación, tenemos un poco que separar. Evidentemente, la condición de personas desplazadas de este grupo es indudable y eso se tiene que atender, ¿no? En ningún momento nosotros avalamos esta situación de injusticia que, por supuesto, el Estado de Oaxaca tiene que atender. Pero, por otro lado, tenemos que analizar, digamos, el comportamiento político de este grupo. Son dos cosas distintas y creo que separar esto nos puede ayudar a tener un análisis más equilibrado, ¿no? Porque por un lado sí está la situación del desplazamiento, del respeto a los derechos humanos de estas personas, y por otro lado está, digamos, este grupo, el Multi, como organización política. Entonces, como organización política, yo podría decir, por mi experiencia, que por desgracia este grupo, pues, digamos, comparte, digamos, las viejas usanzas de la política mexicana, ¿no? Digamos, esta vieja escuela de la política a veces se centra únicamente
en partidos políticos, en políticos, etcétera. Pero también, por desgracia, la compartieron muchas organizaciones sociales, ¿no? Y entonces creo que se tendría que hacer un análisis crítico de eso. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, lo que las personas, estas personas desplazadas, han comentado o han hecho público hacia los medios de comunicación respecto a este traslado del plantón, pues muchas verdades a medias, muchas mentiras, y lo entiendo, a final de cuentas, en el viejo estilo de la política, pues la mentira también era un arma de lucha para presionar, para lograr mejores condiciones. En el ánimo del gobierno no está el polemizar, el entrar en esto que decía Daniela, ¿no? En un asunto de dimes y diretes. Creo que eso no aporta mucho. Pero sí es necesario tomar en cuenta este factor. Si lo tomamos en cuenta y si separamos las cosas, creo que podemos tener un análisis más equilibrado, más objetivo y más ajustado a la verdad objetiva, ¿no? No sé. ¿Cuál era la indicación, la instrucción específica para este operativo, Rodrigo? Ustedes en la Secretaría de Gobierno deben tener muy claro justamente la estrategia, qué era lo que se iba a hacer, qué era lo que se esperaba conseguir y las posibles reacciones que hubieran podido haber encontrado. Mira, en el análisis que se tiene que hacer, perdón, Rodrigo, se toman en cuenta estos elementos que tú has mencionado, ¿no? La existencia de este grupo, este componente político que gira alrededor de este movimiento, Rodrigo. Claro. Mira, como en todas las acciones que realiza el gobierno de la Ciudad de México y particularmente la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, tanto la doctora Claudia Sheinbaum como el titular de la Secretaría de Gobierno, el maestro Martí Batres, siempre son muy puntuales y muy explícitos y muy insistentes en instruir que siempre se respeten los derechos humanos y la dignidad de las personas. Esa es la primera instrucción que se dan siempre en cualquiera de las acciones del gobierno de la Ciudad de México. Evidentemente, nosotros sabíamos que iba a ser una acción difícil, ¿no? Nosotros sabíamos que iba a haber algunas resistencias. Lo que ocurrió fue que llegó Juan Gutiérrez, que es el director general de Concertación Política, acompañado de Estela Damián y de un grupo de servidores públicos, en donde se les informó a las compañeras que estaban en ese momento en el plantón que teníamos la instrucción de llevar a cabo el traslado. Pidieron un tiempo, después nos dijeron que sí, se iban a trasladar, nada más que pues necesitaban tiempo para acomodar sus cosas. Este tiempo evidentemente se dio, se comenzó, digamos, a desmantelar la parte de las lonas que tenían, etcétera, etcétera. Cuando inicia hay una serie de resistencias y sin embargo seguía de parte de ellas y de parte, digamos, ellas estaban como acomodando sus cosas. El personal de servicios urbanos lo que estaba haciendo era pues, desmantelar las lonas, etcétera, etcétera. Y la tensión fue incrementando. Quiero decir que la policía no tuvo, digamos, el contacto ni desmanteló la parte de las lonas. Siempre fue personal de servicios urbanos. Hubo un momento en donde se concentraron, digamos, del lado de Bellas Artes, estas personas, ahí junto con sus cosas. Se utilizaron camiones de servicios urbanos para poder trasladar las cosas. En una primera instancia, las compañeras aceptan
subir a los camiones que se tenían dispuestos por el gobierno para el traslado. Luego reciben una llamada, deciden regresarse. En este ínter sucede el tema del golpe al niño, que se da, digamos, la mamá quiere asestar un golpe a las personas del gobierno que estaban ahí, no lo logra y accidentalmente golpea al niño. Eso fue lo que ocurrió. Pero bueno, entonces, por fin aceptan subir a los camiones, comienza el traslado. Cuando se da este traslado, pues sí, hay un poco de tensión, pero de ninguna manera subieron obligadas a los camiones. Y ahí encuentro, digamos, un momento. La segunda parte de este traslado es precisamente cuando llegamos al albergue que se tenía dispuesto. Cuando llegamos al albergue y ven esta carpa acondicionada, con catres, con cobijas, lo que yo empiezo a notar es que hay un relajamiento de parte de las compañeras, se empiezan a sentir tranquilas. Observo a los niños se ven contentos, empezaron a jugar, a correr entre ellos. No había nunca un ambiente de crispación ni de tensión al interior del albergue. Luego llegan los camiones de servicios urbanos con las pertenencias de estas personas y los empiezan a apilar con anuencia de las compañeras triquis en la parte frontal al dormitorio, la que estaba más pegada hacia el circuito interior. Ahí fueron apilando las pertenencias. Las compañeras estaban, digamos, preocupadas por saber qué había pasado con sus pertenencias y de inmediato se acercaban a las bolsas a tratar de recuperar. Conforme fue pasando el tiempo, el ambiente se hizo pues más relajado, más tranquilo. El personal del gobierno de la Ciudad de México tuvo la oportunidad de hablar tranquilamente con las compañeras triquis. Incluso acordamos que la maestra Venustiana sería la encargada de coordinar el albergue de parte de ellos. Todo estaba tranquilo. Yo me retiré del albergue alrededor de las 5 de la mañana, más o menos. Estaba en paz, ya se había terminado de hacer este traslado de las pertenencias de los camiones a los lugares del campamento que se dispusieron para hacer esta concentración de bienes. Las compañeras estaban buscando y recuperando sus pertenencias. Entonces, a las 5 de la mañana, cuando yo me voy, dejo el albergue en completa tranquilidad. Y luego después regreso alrededor de las 9:30 de la mañana para supervisar el tema del desayuno, que era pues necesario que lo tuvieran. Y ya me encuentro otro escenario, encuentro que las bolsas en las que iban depositadas las pertenencias de las compañeras, pues ya estaban abiertas. Las compañeras ya habían, digamos, recuperado sus pertenencias y habían dejado ahí tirada lo que pues no les interesaba o lo que ya era basura. Me puse en contacto con la maestra Venustiana. ¿Por qué? Porque cuando yo llegué, por otro lado, ya había de parte del DIF 2 camiones, uno de atención médica y otro de atención médica dental. Y en el momento en el que yo estaba por ahí, ya había llegado también de parte del DIF una pipa de agua, que además de la pipa de agua y un tinaco para que se pueda depositar ahí la pipa, ya traían también garrafones de agua para que pudieran beber. Hablo con la maestra Venustiana para decirle que necesitaba que alguien estuviera ahí coordinando la entrega del agua, la entrega de los garrafones para que pudieran, pues bueno, tener acceso y tener el control al agua. Ahí ya me contestó un poco fría
pero envió a un compañero. Entro al albergue porque además estaban en camino el desayuno que en ese momento habíamos destinado. Era un desayuno de tamales de atole para los niños, y de forma complementaria el DIF de la Ciudad de México había enviado cajas, paquetes de desayunos, digamos una dotación para toda la semana, que era cereal, leche, etcétera, ¿no? Y estaban ahí esperando para poderlos entregar, y era necesario que las mujeres del plantón los pudieran recibir para que ellas fueran tomando, digamos, el control de este albergue. Pregunté por la maestra Venustiana, me indicaron que estaba allá adelante, la contacté, y entonces ya, digamos, el tono amable con el que habíamos hablado durante la madrugada había cambiado. Yo la noté retraída, y retomó el diálogo otra compañera que no vive, que no habitaba en el plantón de Avenida Juárez, y entonces esta compañera pues ya regresa a un tono de confrontación, a un tono más rudo. También ya había ahí algunas personas que no formaban parte de la comunidad triqui que estaba en Avenida Juárez, que estaban grabando por teléfonos y seguramente o transmitiendo en vivo por redes sociales. Seguramente por ahí deben de estar los videos del diálogo que se intentó. Estas personas, pues evidentemente en una actitud agresiva, ellas reclamaban que tenían algunas pertenencias olvidadas, que habían extraviado. Yo lo que les dije, bueno, háganme una lista y vemos de qué manera, si se extraviaron estas pertenencias, pues se repara el daño, no hay ningún problema. Y me salí, y ya al paso del tiempo, la información que tengo y que es pública, es que fueron llegando más grupos ajenos al plantón, y que estos grupos, por lo que yo tengo entendido, digamos, fueron los que llevaron a cabo mayoritariamente las acciones de desmantelamiento del campamento, del albergue, y quienes en primera instancia se confrontaron con la policía, ¿no? Pues Eso sí. es mi testimonio, no me lo contaron, yo lo viví, yo estuve ahí. Me llama la atención esta parte en donde ya por la mañana llega una dirigente que no estaba en el plantón, y esta dirigente cambia, digamos, el tono de la situación. Me llama además la atención agregado de grupos de solidaridad, pero que en un momento querían también erigirse como en una especie de interlocutor entre las personas triquis y el gobierno. Evidentemente, pues esto no podría haber sido así, porque nuestro objetivo era atender a las personas triquis. Sí, tener un trato respetuoso con los grupos de solidaridad y de apoyo, pero la atención tenía que ser para las personas triquis. Y luego de ahí, pues ya empezaron diciendo que las fuimos a dejar a un basurero. No es cierto. Este problema con la basura se armó precisamente cuando empezaron, digamos, a recolectar, a escoger sus pertenencias. Dejaron ahí, cosa que además también es perfectamente lógica, porque esto se realizó, digamos, ya durante la madrugada. Entiendo que tuvo que haber llegado a un punto en donde se fueron a descansar, se quedaron ahí las cosas regadas, y el paso que seguía era coordinar un trabajo entre las personas del albergue, las personas triquis, y el personal de servicios urbanos, para poder recoger la basura y mantener el orden y la limpieza en el plantón. Pues muy bien, Rodrigo, qué bueno que nos cuentas esta parte. Desgraciadamente, el tiempo ya se nos acabó hace un ratito. Si les parece, porque la idea justamente pues, era escucharnos, tanto en la posición como lo que hemos publicado nosotros en pie de página, como la respuesta del gobierno de Ciudad de México. Les voy a pedir, porque Daniela tiene que irse ya, ella tenía que haberse despedido hace un rato,
Daniela, en un minuto, una reflexión final, lo mismo para ti, Isabel y Arturo, y Rodrigo, pues ya nos diste la oportunidad de escucharte, para ir cerrando, porque de veras ya estamos un poco fuera de tiempo. Daniela, por favor. No, a mí me parece importante, bueno, que se puedan tener estos diálogos en Momentum, es una cosa muy importante que se puedan escuchar. Me hubiera gustado que hubieran dejado pasar a Isabel ese día para que también pudiera ver lo que está narrando Rodrigo, y creo que esa es una parte importante, ¿no? Que no se cierre la posibilidad de documentación a la prensa, por lo menos cuando uno llega sin actitudes como prepotentes. Bueno, pues qué bueno que está esto, vamos a seguir nosotros vamos a seguir haciendo la chamba que nos toca, y es documentar con lo que podemos, de lo que podemos, hasta donde tenemos la información, que nos da la información, es lo que vamos a poder seguir documentando, vamos a seguir con el tema. También vamos a tratar, claro, las condiciones económicas son distintas, de cubrir la parte que tiene que ver con Oaxaca, porque nos parece importante también ver la no acción allá, pero vamos a seguir con lo que está haciendo, con lo que estamos haciendo en la Ciudad de México, y pues bueno, pues invitados todos, incluido Rodrigo, a la tertuliana que tendremos en la noche, hoy en Tierra Adentro, para hablar de este racismo estructural que a nosotros nos parece que es un tema que nos cruza a todos y que cruza incluso muchos de los comentarios que a veces vemos con el tema de los triquis en la Ciudad de México. Isabel, en un minuto, ¿cómo cerramos? Bueno, pues a mí me gustaría dejar en este espacio la reflexión y el análisis de la cantidad de elementos, dos cosas, ¿no? Sí, porque en un principio, ayer también se cuestionó públicamente por qué en un inicio del desalojo no se dio el acceso a los medios. Y por qué no se permitió que ingresáramos los pocos que estábamos ahí, que éramos como 3, ¿no? Esa es una. Y cuando se da esta apertura de todo el cerco de elementos policiales de la Ciudad de México, ya se permite que ingresen todos los medios. Pero hasta, como lo dijo Arturo, pues no se había permitido que ingresáramos, ¿no? Los policías no nos dejaban ingresar. Nos teníamos que colar para poder estar atestiguando y dando testimonio de esta situación. Y la segunda cosa que me parece muy importante es la cantidad de elementos policiales que se utilizan para esta comunidad, tanto en el momento del desalojo y durante todo el tiempo que estuvieron, pues como les quieran llamar, si no es secuestro, si no es retención, si no es lo que sea, bueno, no se les permitió el paso durante mucho tiempo, durante tantas horas. Ellas no podían salir, y esa es una realidad. Todos lo estuvimos viendo, se estuvo transmitiendo. Entonces, la cantidad de elementos para contener a estas mujeres que lo único que querían eran moverse, y que siempre se estuvo manejando un discurso que eran libres, pero en realidad no fue así durante muchas horas de días pasados, ¿no? Bueno, de ayer en específico. Gracias, Isabel. Arturo, ¿cómo cerramos en un minuto? Sí, creo que falta mucho aclarar la actuación de la policía, ¿no? Que creo que yo superó varios límites para la contención de este grupo. Incluso ya recuerdo un momento en el que la propia comisionada de Derechos Humanos de la Ciudad de México quería hacer un pronunciamiento desde el interior de esta zona, no digamos encapsulada, ¿no? De esta zona resguardada y vigilada por la policía, en el cual ella quería que le pasaran un megáfono, ¿no? Y entonces se acercó el coordinador de política y gobierno de la Ciudad de México, el coordinador de concertación política, en este momento me escapa su nombre, y le intentó pasar un megáfono, ¿no? Y la policía ni siquiera le hacía caso a él. Entonces, creo que es importante saber, pues, de dónde vino esta orden férrea de no dejar salir a mujeres y niños, ¿no? De que no se movieran y de mantenerlos inmovilizados. Creo que ese es un punto que falta aclarar, y sobre todo esta otra parte que ya mencionaba Isabel, ¿no? Del acceso a los medios en una democracia y en un movimiento social en el cual es necesario tener estas documentaciones, ¿no? En el cual no se permite
tener esto, y esto genera estos huecos de verdad que nos tienen aquí intentando dilucidar, pues qué pasó. Pues ahí está, lo importante es justamente este diálogo, Rodrigo, están algunos planteamientos que hace muy concretamente Pie de Página. ¿Qué nos puedes tú decir también para cerrar en un ejercicio de concreción? En un minuto, ¿cómo cerramos, Rodrigo? Bien, mira, respecto al tema de los medios, yo coincido, se tiene que dar acceso a los medios. En el caso concreto de este traslado, hasta donde yo supe, no hubo quien se acreditara como medio, se presentara como medio y pidiera el acceso, hasta donde yo supe. Lo que sí yo pude ver fue algunas personas, pero que eran más bien como vecinos o los pocos turistas que estaban ahí por la zona, y vi que estaban grabando desde fuera y no vi que en absoluto se les molestara. Por otro lado, también, pues es importante decirlo, ya no estamos en una época de secretos. Cualquier persona con un teléfono celular, pues puede recabar testimonio, etcétera, etcétera, ¿no? Y algo que sí es importante decir, entiendo que ustedes publicaron algunos videos, unos por la perspectiva, intuyo que los tomaron desde fuera. Hay otros videos que ustedes publicaron que por la perspectiva, intuyo que se los compartieron las compañeras triquis. Y hay algo que es importante destacar. En todos esos videos que se han publicado, no existen imágenes de represión, porque no la hubo, ¿no? No existen imágenes de violencia del gobierno hacia estas personas, porque no la hubo, ¿no? Pero pues yo coincido, o sea, los medios de comunicación deben de tener acceso en general a pues todas estas acciones públicas. También por otro lado queda para la reflexión, realmente ya no vivimos en una época de secretos, ¿no? Además, el hecho de que las compañeras triquis estuvieran grabando con su celular de manera libre durante todo el operativo, pues demuestra que tampoco hubo un ánimo de parte del gobierno de censura o de evitar que se supiera qué es lo que pasó. Si hubiera sido así, se les hubieran recogido los teléfonos celulares, pero de ninguna manera eso ocurrió. Entonces, el espíritu nunca fue censurar, nunca fue mantener en secreto una acción. Hasta donde yo sé, no hubo personas que se acercaran acreditadas como medios de comunicación y pidieran el acceso, pero es hasta donde yo sé. No dudo que alguno de ustedes se hubieran acercado y hubiera pedido el acceso, habría que revisar eso, pero de cualquier forma creo que el hecho de que las compañeras triquis estuvieran grabando y estuvieron documentando, me parece que hasta hicieron transmisiones en vivo, pues habla de que no hubo en este trabajo un espíritu de censura, un espíritu de mantener en secreto esta acción, ¿no? Se actuó, digamos, con transparencia, no fue el ánimo, digamos, impedir el trabajo de la prensa. Si hubo algún problema, pues bueno, habría que revisarlo, pero los testimonios recabados por las personas creo que hablan de que no hubo un espíritu de mantener en secreto, de censura, etcétera, ¿no? Hubiera sido muy, muy difícil, puesto que, como tú bien señalas, ahora es muy complicado tratar de esconder algo que ocurre en una de las áreas más públicas y más conocidas del país, Rodrigo. Lo importante aquí es que se plantearon ya las posiciones de todos y les quiero agradecer este ejercicio de conversación respetuosa, como siempre deberían ser todos los debates y que es el sino de Momentum. Daniela Pastrana, Isabel Briceño, Arturo Contreras, Rodrigo Ávila, muchísimas gracias. Gracias por esta conversación. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta luego, Rodrigo. Hasta luego, Isabel. Adiós. Gracias. Gracias. Pues sí, ahí está. Dios, Daniela, gracias.